Ay. Bueno, chicos, ¿cómo están? De nuevo, nosotras les preparamos una segunda clase donde vamos a indagar un poco más sobre los temas que venimos trabajando, sobre el arte y el medio ambiente. Mi compañera Norma va a explicar un poco a través de una presentación que realizamos sobre el paisajismo, técnica mixta, también vamos a hablar un poco más sobre el land art con la finalidad de llevar a cabo una actividad final. Norma, ¿querés pasar la presentación? Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como dijo mi compañera Candela, en esta segunda clase grabada, que sería nuestra tercera clase con ustedes, vamos a profundizar un poquito más en estas temáticas que venimos trabajando, para que ustedes puedan, como dijo ella, elaborar una obra propia en función de esta temática del medio ambiente que venimos trabajando, ¿sí? Ahí vamos a compartir entonces una presentación, esta segunda presentación que también les hemos preparado para ustedes con Cande, para que podamos ver algunos ejemplos de obras. ¿Se ve ahí, Cande? Sí, sí, ahí se Bueno, ve bien. bueno, como les habíamos comentado anteriormente, las temáticas del medio ambiente, a medida que pasaba el tiempo, se reflejaban desde el arte, se mostraban desde el arte de manera diferente. Los primeros que podríamos decir usaron o se refirieron, abordaron la temática del medio ambiente fueron los artistas que se dedicaron al paisajismo, que fueron los primeros que comenzaron a retratar espacios públicos, ya sea dentro de sus ciudades donde vivían o en el campo. Acá en esta primera diapositiva tenemos una imagen de una obra de un artista que se hacía conocer como Canaletto. Él era un paisajista, o sea que fue uno de los primeros artistas que abordaron la cuestión del medio ambiente y los paisajistas aparecen en el siglo XVII, cuando la actividad económica se separa del campo, es decir, antes la mayor parte de la vida de la gente estaba concentrada en el campo. Cuando eso empieza a cambiar y la gente comienza a trasladarse a las ciudades, eh, justo coincide en ese mismo siglo, que fue el siglo XVII, donde empiezan a aparecer los artistas que pintan paisajes. Pintan distintos paisajes, en algunos casos pintan marinas, o sea, imágenes de los mares, en otros casos pintan llanuras. En este caso, este artista pinta la ciudad de Venecia, que es la ciudad donde él vivía. Por lo general, los artistas muestran en sus obras algo que tiene que ver con el entorno donde ellos han crecido o donde viven. Y en el caso de esta obra que vemos, él pinta los canales de la ciudad de Venecia, donde se pueden ver los barcos, el agua de los canales, los edificios que vemos ahí en la imagen, que son de la ciudad de Venecia. O sea que toda la escena se da al aire libre. Y en el caso de él, vemos claramente que él pinta su ciudad y el paisaje que él está viendo en su ciudad, ¿sí? Ahora tenemos una segunda diapositiva también. Ahí Cande les va a contar un poquito. Bueno, como hablaba mi compañera recién, en esta obra podemos ver que se llama Pescadores en el Mar, es de Turner. Esta obra surge a mitad del siglo XIX con el romanticismo y el paisaje cobra importancia como género pictórico. En este caso, el realismo sale al campo y analiza el paisaje, lo estudia. Eh, Se basa más como, o sea, quieren llegar como a una fotografía, Exactamente. en este caso. Bueno, con la aparición del impresionismo, Monet pinta
Ay, no veo bien el nombre. Bueno, esta Los obra, nenúfares. eh, sí, bueno, esta obra fue pintada por Monet en 1899. Aparece en el impresionismo cuando empiezan a trabajarlo y él busca crear obras y no busca o sea, el resultado realista como vimos en las obras anteriores, sino el impacto que tiene la luz a lo largo de todo el día. Por ejemplo, trabajaban a la mañana a ver qué la luz que había, cómo impactaba en el mismo lugar y ahí trabajaban y pintaban sobre la luz, Exactamente. En el los cambios. caso, claro, en el caso de los artistas impresionistas, a lo mejor pintaban esta misma imagen, este mismo paisaje, lo pintaban 3 o hasta 4 veces, porque lo observaban a la mañana temprano y lo pintaban de acuerdo a cómo incide la luz en ese paisaje, después lo pintaban al mediodía, después lo volvían a pintar a la tarde, y en cada una de esas imágenes se ve cómo llega de manera diferente la luz al paisaje, como decía Kant. De alguna manera lo que nosotros estamos mostrando acá es que primero aparecieron los paisajistas, ¿sí? Que pintaban, como vimos el ejemplo de los canales de Venecia. Ese es uno de los ejemplos. El pintor pinta su entorno. Después, en la época del romanticismo, aparecen otros artistas donde ya hay otras temáticas eh, que abordan de alguna manera, en muchos casos en el romanticismo se trabaja sobre lo trágico, sobre imágenes que tienen que ver con lo trágico. En este caso nosotros seleccionamos una obra, que era la que les mostramos antes de Turner, que se ve la naturaleza. Y después aparece en la etapa siguiente, en la historia del arte, el realismo, los pintores como los que describía Cande. Lo que les mostramos en realidad es que los pintores paisajistas fueron trabajando de manera diferente, representando la imagen de manera diferente, porque vivieron en lugares diferentes, en momentos diferentes, por lo tanto ellos representaban los paisajes de manera diferente también. Algunos vivían cercanos al mar, pintaban el mar, otros, como en este caso Monet, tenía en su casa ese cultivo de flores y tenía los estanques y pintaba esos estanques y esas flores, que es lo que se ve en esta obra. Entonces, a lo largo del tiempo van cambiando la manera de representar la naturaleza, el paisaje. Otro de los temas que nosotros les proponemos en esta clase, después de haber visto un poco ese recorrido muy breve por la historia del paisajismo, eh, es este tema de la técnica mixta. ¿Por qué les proponemos este tema? Porque en la obra final que ustedes van a hacer, en el trabajo final, que luego Cande les va a explicar de qué se trata y les vamos a compartir la consigna también, una de las alternativas con las que ustedes pueden trabajar y hacer la obra para esta clase, una de esas alternativas es la técnica mixta. En el caso de la técnica mixta surge en el siglo pasado, después de la aparición del collage, ¿sí? Que era este uso de diferentes imágenes. Después de la aparición del collage, los artistas empiezan a experimentar y en una misma obra de arte, en una misma hoja, en una misma tela, en una misma madera o cartón sobre el cual trabajan, en el mismo soporte, empiezan a utilizar técnicas diferentes o materiales diferentes para hacer su obra. Por ejemplo, esa combinación de pintura, como se ve en la imagen, y algunos elementos que tienen incrustados, constituyen una técnica mixta. O sea, la técnica mixta es la combinación de varias técnicas o varios materiales en una sola obra. Es decir, por ejemplo, en una obra podemos combinar dibujo con pintura o podemos combinar pinturas pero con distintas técnicas. Por ejemplo, en la misma obra de arte, pintura con óleo y pintura con acuarela, por ejemplo. O con otros materiales que no son tradicionales. Por ejemplo, hay artistas que pintan con pintura asfáltica sobre la obra. Y también se pueden utilizar distintos materiales. Por ejemplo, como decíamos, en esta obra se ve que el artista usa pinturas,
que usa trapos, que usa papeles, que deja incrustado en la obra una rueda de metal, que utiliza un alambre, ¿sí? Es decir, esa combinación de diferentes recursos, diferentes técnicas o diferentes materiales en una única obra, en una misma obra, es lo que conocemos como técnica mixta. Pasamos a la siguiente diapo. Bueno, en este caso podemos ver lo que explica un poco Norma, un artista argentino llamado Berni, capaz que la conozcan esta obra, llamada El mundo prometido de Juanito Laguna. ¿Qué hace? Él trabaja con las matrices que realizaban para los grabados. Y a estas matrices les pegaba telas, pinturas, cartones y otros materiales. Por esto nace el silo collage, que sería trabajar sobre estas matrices. Y Berni usaba toda esta combinación, pegando tela, pegando papeles, pintura, todo, todo, en una misma obra. Tratando de representar también o sea, la contaminación, el hambre, distintos temas. Exacto. Él aborda distintos temas y, por ejemplo, en esta única obra, que es la que les estaba explicando Cande, ustedes pueden ver que él usa distintos materiales. Acá, a mitad de la obra, hacia la derecha, se ven cartones, en realidad estos son cartones, que son los cartones que nosotros conocemos como maples de huevos, donde se exhiben los huevos para la venta en las verdulerías, por ejemplo. Acá hacia abajo, en el cuadrante inferior a la derecha, vemos que hay un trozo de un tejido, ¿sí? Los personajes, por ejemplo, este personaje tiene, representando lo que sería el cabello, ahí utiliza él lo que parece ser un material de lana. También ha incrustado maderas, como se puede ver en la obra, trapos, esta bolsita que simula ser esa bolsa que está detrás del personaje de Juanito, está representada con trapos, tiene otros pedazos de tela que forman la ropa, la vestimenta de los personajes, hay chapitas, latitas. Acá se alcanza a ver apenas el pie de este personaje que está pintado, o sea que él va combinando pintura con, por ejemplo, otros materiales como son papel, cartones, tejidos, chapas. Puede haber una diversidad de todo lo que la creatividad, digamos, a ustedes les permita imaginar. Muy buena esta obra, amiga. Bueno, ¿querés que pasemos a la siguiente y última diapositiva? Sí, vamos entonces con el land art. En el caso del land art, se trata de un movimiento que surge en el siglo pasado y que se caracteriza porque interviene espacios públicos. Pueden ser espacios rurales o urbanos, es decir, puede ser un espacio natural o artificial. Lo que el artista hace es intervenir, modificar de alguna manera ese espacio. Y esa modificación es breve, es efímera, dura un momento. Normalmente lo que hacen los artistas en este caso es fotografiar o filmar la obra, porque la obra puede durar un momento, un instante, puede durar unos días, puede durar unas horas. Entonces, la obra en sí constituye esa modificación que ellos hacen del espacio. Y luego sacan una fotografía o filman para tener un registro de lo que fue la obra. En este caso, por ejemplo, esta obra se llama El Reichstag envuelto. Ese edificio que se ve envuelto es el edificio del Parlamento alemán. El artista hizo esto en 1995, se envolvió todo ese edificio. Pero bueno, estuvo unos cuantos años, casi 10 años, para que las autoridades le autorizaran a hacer esta obra de arte. La obra de arte en sí mismo, la intervención en sí misma es ese edificio público envuelto, que duró solamente unos días,
Pero bueno, en el caso de esta fotografía es lo que a nosotros nos permite tener un registro de que existió esa obra, de que existió esa intervención en el espacio que hizo este artista. Esta es otra obra que es el Spiral Jetty de Smithson, que está en Utah, en Estados Unidos. Candy les va a contar un poquito. En en esta obra se utilizaron 5.000 toneladas de bloques de basalto negro. También fue una obra efímera que ha durado, estuvo ubicada ahí podemos ver como en una playa. Ujú. No sé si querés agregar algo más, amiga, ¿cómo fue el Sí. trayecto? Sí, en este caso lo que utilizaron fueron bloques de basalto que fueron trasladados con máquinas y los fueron ubicando de manera de formar esa espiral. En este caso, formaban esa espiral con todos los bloques de basalto, hacían ese dibujo sobre esta superficie y en realidad la obra en sí misma es esa espiral, pero bueno, nosotros que somos los receptores de su obra no tenemos maneras de verlo porque está en ese lugar físico al que no tenemos acceso. Entonces el artista toma una obra, hace un registro fotográfico y mediante esa fotografía nosotros tenemos acceso a la obra, porque muchas de las obras del land art que estaban en lugares apartados de la naturaleza, digamos, no tenían la posibilidad del espectador de acceder hacia ese lugar donde estaba la obra. Entonces el artista también por ese motivo saca fotos, ¿sí? Porque la única manera de mostrarle a los espectadores su obra es mediante la foto o el video. Bueno, ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata la consigna que les vamos a dejar en la plataforma para este último trabajo. Cande les va a contar un poquito y yo Bueno, les voy a ampliar. nuestra propuesta, dale. Bueno, nosotros les proponemos realizar una obra con esta tema, con este temático, ay, con esta técnica mixta, Ujú. y bueno, y también abordando la temática que, bueno, que estuvimos viendo también, puede ser. Y bueno, proponemos esto, trabajar como un tamaño mínimo, una hoja A3, y si no también realizar una obra efímera, puede ser en el patio, que ustedes le tomen una fotografía y luego las envíen y la carguen en la plataforma. Exactamente. También para finalizar, habíamos pensado que, bueno, para hacer como un cierre, hacer un fotolibro o una presentación donde van a poder ver sus obras, Exactamente. todas las obras que han realizado con estos temas. Tal cual, tal como les dijo Cande, entonces nosotros les vamos a dejar la consigna en la plataforma para que ustedes puedan ahí guiarse en cómo abordar este último trabajo. Le hemos dejado una guía para ayudarlos en su proceso creativo, porque la idea es que ustedes puedan hacer una obra que puede ser en distintos materiales. El tamaño, como dijo Cande, mínimo es A3. Pueden hacerlo sobre una hoja Canson, pueden hacerlo sobre cartón, pueden hacerlo sobre madera. En ese caso, si eligen trabajar la técnica mixta y sobre ese soporte Mm. pueden combinar las técnicas que a ustedes les resulten más atractivas, pintura y dibujo, o pueden utilizar pintura, dibujo e incrustar algunos materiales, cualquier tipo de materiales, botones, lanas, trapos, papeles, piedritas, todos los materiales que ustedes consideren. Y para la creación de la obra, también la otra alternativa puede ser técnica mixta o pueden intervenir un espacio. El que tenga, por ejemplo, en su casa patio, puede hacer también, si lo desea, una obra efímera, es decir, intervenir en el patio, alguna zona del patio de su casa, ¿sí? Alguna zona, digamos que donde haya un árbol o una planta o, no sé, si les interesó la temática, por ejemplo, de la contaminación o de los residuos, pueden buscar residuos y hacer una intervención en su patio también con residuos.
Eso está librado a la creatividad de cada uno. Las alternativas que les damos serían la técnica mixta o la intervención de un espacio. Y la obra, siempre dentro de la temática del medio ambiente, puede ser referida a cualquiera de las problemáticas que a ustedes les interese del medio ambiente. Nosotros vimos que hay varias líneas que se trabajan en el medio ambiente. En algunos casos la contaminación, en otros casos la pérdida de recursos naturales, en otros casos el calentamiento global. O sea, pueden elegir cualquiera de esas temáticas, los incendios forestales recientes en nuestra provincia. Pueden elegir cualquiera de las temáticas que a ustedes les interese y trabajarlos con algunas de estas dos alternativas. Igualmente, como lo hicimos anteriormente, en un día y horario que acordaremos, también vamos a estar disponibles para ustedes por si tienen consultas o dudas que nos quieran realizar en este proceso en el que van a estar trabajando para realizar la obra propia, la obra de cada uno de ustedes, que va a ser el trabajo final que vamos a hacer. Bueno, les deseamos éxitos y buena producción, y estamos disponibles para cualquier consulta en los horarios que les informaremos que quieran o necesiten realizar. También les dejamos la presentación para que ustedes puedan volver a verla todas las veces que lo necesiten. Les mandamos un gran saludo a todos. Nos vemos, que anden bien, y bueno, ya Norma les explicó más o menos cómo nos íbamos a manejar con esto, con este trabajo, así que bueno, estamos atentas a cualquier duda que tengan dentro de los horarios de consulta. Que Un tengan muchos saludo a éxitos todos. con la Adiós. actividad. Nos vemos, que anden bien.